Recuerdo perfectamente el instante en que crucé el umbral de aquel salón de bodas, con un nudo en la garganta y la caja de regalo firmemente sujeta entre mis manos. Había pasado casi 3 décadas dedicando cada esfuerzo, cada peso y cada sueño a mi hija, y sin embargo su mirada fría me atravesó como un cuchillo. «Papá, lo siento, pero no estabas invitado. Por favor, vete». No había rastro de duda en su voz, ni un ápice de la ternura que tantas veces me pedía que la empujara más alto en el columpio de nuestra vieja casa. Me quedé de pie, congelado, sintiendo cómo el perfume de las rosas blancas, esas que mandé traer desde Colombia a un precio exorbitante, se mezclaba con el olor caro de los perfumes de los invitados. El candelabro, alquilado con el sudor de 3 meses de ganancias, proyectaba destellos de colores en las paredes como si se burlara de mí. Frente a ella, intenté mantener mi voz firme. «Hija, es el día de tu boda, solo quería felicitarte». Miguel, su flamante esposo, apareció a su lado. Su traje a la medida y su sonrisa gélida me dejaron claro que mi presencia era un estorbo. «Señor Claros, ha debido de haber un malentendido». Busqué en el rostro de Emilia alguna señal de la niña, que alguna vez me abrazó agradecida tras un recital escolar. Pero lo único que encontré fue incomodidad y prisa por sacarme de ahí. «Solo la familia inmediata», añadió, como si yo no formara parte de su historia. Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada, borrando en un segundo 28 años, de cuentos antes de dormir, sacrificios económicos y metas pospuestas. «Yo pagué por esta boda, Emilia», dije, con voz serena pero cargada de verdad. Cada flor, cada plato, el vestido que llevaba, todo había salido de mis manos. Ella bajó la mirada y murmuró que no se trataba de dinero, sino de encajar con ese tipo de gente. En ese instante lo entendí todo. En su mundo, los hombres, como yo, que trabajaban con botas y manos callosas, solo servían hasta cumplir su propósito. Respiré hondo, deposité la caja de regalos sobre una mesa cercana y dije con calma: «Tienes razón, no pertenezco aquí». Y me di media vuelta, sintiendo como el murmullo incómodo de los presentes me seguía hasta la salida. Afuera, el aire fresco de primavera me golpeó con la fuerza de una verdad que llevaba años creciendo en silencio. El estacionamiento del lugar se desplegaba ante mí, lleno de autos de lujo brillantes, símbolos de un mundo al que nunca pertenecería. Mi vieja camioneta estaba aparcada en la esquina más lejana, apartada, como yo en ese momento. Mientras caminaba hacia ella, sentí el peso de cada paso, el eco de mis botas, pulidas especialmente para la ocasión, resonando contra el pavimento, limpio. Al llegar, abrí la puerta y me senté en la cabina, cerrando los ojos por un instante. El reloj marcaba las 3:47 de la tarde. Aún quedaba tiempo antes de que los bancos cerraran, y dentro de mí algo se encendió. No sería una escena dramática la que cerrara ese capítulo, sino un acto calculado y frío. Tomé el teléfono y pasé por alto las llamadas de mi abogado sobre un asunto de propiedades. Busqué un número que no marcaba desde hacía meses: Banco Nacional de México, Servicios Empresariales. Cuando Patricia, la ejecutiva, respondió, le di mis datos con calma y le indiqué que necesitaba de tener varios pagos autorizados. «¿Cuáles específicamente?», preguntó ella. «Todos los relacionados con la boda, renta del lugar, banquete, flores, música, fotografía». Su voz vaciló un instante. «Señor, son cantidades importantes. ¿Está seguro de cancelar todo?». Respondí sin titubeos. «Completamente seguro. Ha habido un cambio en las circunstancias. En pocos minutos, cada pago fue bloqueado. Y mientras ella me leía los números de confirmación, observé a través del parabrisas cómo algunos invitados continuaban llegando al salón, sin imaginar que la boda perfecta estaba a punto de desmoronarse desde sus cimientos financieros. Colgué y marqué el siguiente número: la empresa de catering. La voz de Marcos, su encargado, sonaba animada. «Señor Claros,
Todo marcha de maravilla. Le interrumpí con un tono neutro pero firme. El pago fue revocado. Le sugiero que retire su equipo y el servicio restante si quiere proteger su inversión. El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido de un cortante «entiendo» antes de colgar. En cuestión de minutos, inicié la misma conversación con la florista, la empresa de fotografía, el cuarteto de cuerdas y hasta la compañía de mantelería. Todos recibieron el mismo aviso y uno a uno comprendieron que debían actuar de inmediato para recuperar lo suyo. La primera ficha de dominó acababa de caer. A las 4:15 en punto, mi última llamada terminó. Desde la camioneta, observé cómo una furgoneta blanca con el logo de Eventos Elegantes Catering se detenía en la entrada de servicio del salón. Marcos había llegado con 3 de sus empleados, listos para desmontar lo que quedaba de su banquete. Pocos minutos después, otra camioneta, esta vez con letras elegantes que decían Flores de Bogotá, estacionó junto a la primera. Susana, la florista, bajó con 2 asistentes cargando grandes contenedores vacíos. Caminaban con el ritmo preciso de quienes saben que el tiempo es oro. A través de las amplias ventanas del salón, vi cómo la recepción seguía su curso. Los invitados sonreían con copas de cristal en la mano. Las orquídeas blancas aún adornaban cada mesa, y Miguel hablaba con un grupo de hombres en trajes caros, seguro de sí mismo, ignorante de la tormenta que estaba a punto de estallar. Susana y su equipo entraron sin hacer ruido por las puertas laterales. Se dirigieron directo al altar, comenzando a retirar las flores con destreza. Emilia, aún radiante en su vestido de novia de 200,000 pesos, conversaba cerca de la entrada principal, ajena a lo que sucedía detrás de ella. No tardó en notar el movimiento. Con esa sonrisa ensayada que usaba para tratar al personal, se acercó a Susana. «Estamos en medio de la recepción. ¿Puede esperar hasta que termine el evento?» Susana, erguida y con un ramo en la mano, respondió con calma. «Señora, la autorización de pago fue cancelada hace 40 minutos. Estoy aquí para retirar nuestra mercancía». Vi cómo la expresión de Emilia se tensaba, intentando negar lo evidente. «Eso es imposible», dijo, pero Susana se mantuvo firme, mostrando un documento que le daba derecho a retirar cada arreglo floral. El color abandonó el rostro de mi hija mientras, alrededor, las conversaciones se apagaban y las miradas se dirigían hacia ellas. Miguel, con el ceño fruncido, se acercó rápidamente, exigiendo explicaciones. Y así, mientras la música seguía sonando, la boda perfecta comenzaba a desmoronarse, pétalo por pétalo. El caos se extendió como una grieta en un espejo. La asistente de Susana comenzó a envolver el arreglo principal en plástico protector, mientras los invitados observaban en un silencio incómodo. Miguel, rojo de ira, se interpuso. «Esto es inaceptable. Llame a su gerente inmediatamente». «Yo soy la gerente», respondió Susana sin inmutarse. «Y nuestro contrato es claro. Pagos cancelados anulan el servicio». En ese momento el equipo de catering entró por las puertas principales, cargando cajas y cubriendo las estaciones de 1920, comida con manteles blancos. Los invitados, desconcertados, se apartaban para dejarles paso. El ambiente se llenó de susurros nerviosos. Las copas de champán quedaban intactas en las manos de quienes ya intuían que algo grave ocurría. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar de forma abrupta. El coordinador de sonido desconectó los micrófonos y la iluminación ambiental se volvió más tenue, como si hasta la luz se resistiera a ser cómplice de aquella farsa. Emilia quedó sola en el centro del salón, su vestido impecable contrastando, con la marea de proveedores desmontando lo que horas antes era una escenografía de ensueño. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mirando a Miguel con desesperación. Pero él, en lugar de tranquilizarla, la interrogó. «¿Qué tipo de arreglo hizo tu familia?» «No lo sé. Todo estaba manejado», respondió ella, con la voz quebrada. El coordinador del lugar, con el teléfono aún en la mano,
se acercó vacilante. Señora Anderson, todos los pagos del evento provenían de una sola cuenta, la de 1900. Jaime Claros, y esa cuenta ha revocado las autorizaciones. En ese instante, su compostura se desplomó. La mujer que me había expulsado horas antes de su boda entendió, al fin, el precio real de sus palabras. Mientras los proveedores trabajaban con la frialdad de quienes solo cumplen con el contrato, Emilia, desde la puerta del salón, sacó su teléfono y comenzó a marcar mi número con urgencia. Yo, sentado en mi camioneta, observaba todo a la distancia. El nombre de mi hija iluminaba la pantalla, pero no contesté. No aún. La veía moverse de un lado a otro, su vestido arrastrándose como una bandera de rendición, intentando sostener una dignidad que se escapaba entre cada orquídea retirada y cada bandeja cubierta. Las llamadas se repetían una tras otra, hasta que mi celular vibró por 7ª vez en 10 minutos. Mi mente viajó a otra época. Emilia tenía apenas 3 años cuando su madre, Sara, falleció. El cáncer nos la arrebató en 6 meses crueles, dejándome con una niña que preguntaba por mamá cada mañana y cada noche. Pude haberme vuelto a casar, buscar ayuda, pero decidí ser yo mismo quien la criara, quien llenara cada vacío. Recordé sus 5 años, acurrucada contra mi pecho en pijama rosa, pidiéndome un cuento más, aunque yo tuviera una reunión. Temprana al día siguiente, recordé cómo hice de esa frase, «Papá siempre tiene tiempo para ti», una promesa sagrada. Su educación en la Academia Riverside, su fiesta de 15 con todos los lujos, los viajes de estudio, la universidad, los autos, todo lo había financiado yo, sacrificando mi retiro, mi comodidad, mis propios sueños. Y ahora, la mujer que había recibido todo eso, me había echado de la boda que yo pagué. La ironía era perfecta. El amor que la había consentido hasta el exceso sería el mismo que le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Y era el momento de empezar. Tomé el teléfono y esta vez decidí contestar. Al otro lado, la voz de Emilia no tenía ya ese tono controlado y distante con el que me había despedido horas antes. Ahora era puro pánico. «Papá, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste destruir mi boda?» «No destruí nada», respondí con calma. «Solo dejé de pagar por cosas». Hubo un silencio breve, roto por su súplica. «No puedes simplemente detenerte. Este es el día de mi boda. Los invitados preguntan por las flores, por la comida. El coordinador dice que debemos saldar las cuentas para quedarnos. Nos han pedido que nos vayamos». Su voz sonaba hueca, como si el eco de la habitación donde estaba confirmara que todo lo que creía seguro se derrumbaba. «Emilia, escúchame bien. ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste por algo?», pregunté. «¿Qué? Papá, este no es momento para sermones. Necesitamos arreglar esto ya. Respóndeme». Tardó en contestar. «No recuerdo momentos específicos, pero siempre he estado agradecida. Tú lo sabes». «No, no lo sé. Lo que sé es que hace unas horas me dijiste que no pertenecía a tu boda. Una boda que yo pagué por completo». Intentó suavizar su voz, usando ese tono meloso que tantas veces empleó cuando necesitaba dinero. Me pidió que autorizara los pagos, que aún podía salvarse algo de la recepción. Pero en su insistencia quedó claro que nunca había entendido el alcance real de mi sacrificio. Era hora de que lo supiera. «Emilia», dije, manteniendo la voz firme, «¿sabes cuánto he gastado en ti en estos 25 años? Papá, no me hagas adivinar ahora. Estoy en crisis». «Adivina». «No sé. ¿1 millón de pesos?» Solté una breve risa amarga. «1 millón no habría cubierto ni tu segundo año en la UNAM. Emilia, he gastado más de 15 millones de pesos en tu educación, vivienda, transporte y estilo de vida desde que murió tu madre. Y eso sin contar lo que pagué por esta boda». Hubo un silencio largo. Casi podía escuchar cómo procesaba la cifra. «Eso no puede ser cierto. Es una estimación conservadora. Tengo los documentos para respaldarlo». «¿Por qué me lo dices ahora?
Preguntó con un hilo de voz. Porque nunca te has interesado en saber cuánto costaba tu vida, ni me has preguntado cuánto sacrificaba para mantenerla. Le expliqué que mi amor por ella me había llevado a dejarlo todo, mis ahorros, mis comodidades, mi propio futuro. Y entonces le devolví la pregunta. Yo he sacrificado todo por tu felicidad. ¿Y tú, Emilia? ¿Qué has sacrificado por la mía? En el fondo, escuché la voz de Miguel, molesto, cuestionando la situación. Emilia, con un tono ya desesperado, admitió que no tenía manera de pagar. Entonces, le dije con frialdad, quizá es hora de que aprendas a ganarlo. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente con un tono quebrado. Quiero que entiendas lo que perdiste hoy cuando echaste de tu boda al hombre que hizo posible cada lujo de tu vida. Lo entiendo ahora, me equivoqué. ¿Podemos arreglarlo? Veremos. Revisaré toda nuestra relación financiera y habrá documentación. Lo discutiremos cuando esté listo. Colgué, apagué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de la cocina. Las luces de Ciudad de México titilaban a lo lejos, y en algún lugar entre esas calles, Emilia pasaba su primera noche sin el respaldo económico que siempre creyó garantizado. Me dirigí a mi oficina. En una pared, los archivadores guardaban meticulosamente 25 años de registros, pagos escolares, transferencias, facturas, contratos. Ese material que ella nunca había querido conocer sería ahora la base de una lección que no olvidaría. Saqué la carpeta Educación de Emilia. 2000 a 2025. Allí estaba todo. Desde la colegiatura de la primaria privada, que comenzó en 150,000 pesos al año, hasta los 200,000 que costaba cuando se graduó. Sumando, solo la educación básica y secundaria había absorbido 2 millones de pesos. Encendí la computadora y abrí una nueva hoja de cálculo. Creé columnas para fecha, concepto, monto y categoría. La meta era clara: convertir 25 años de sacrificio en datos fríos, imposibles de discutir. Cada cifra sería un recordatorio de lo que había costado mantener el mundo perfecto de Emilia. Continué con la carpeta de la universidad. La UNAM había sido su sueño, pero financiarlo fue casi una hazaña de supervivencia para mí. Solo la colegiatura, 4 años, costó 800,000 pesos por año. A eso se sumaban dormitorio, alimentación, cuotas de sororidad, viajes de primavera, a Cancún y programas de estudio en Italia. Cada semestre traía un gasto nuevo, presentado siempre como esencial para su futuro. Recordé claramente cuando me pidió 50,000 pesos para un viaje de fraternidad de negocios, asegurando que era una inversión en contactos clave. Para ella todo tenía un justificante, y yo, convencido de que la estaba apoyando, siempre decía que sí. El total de esos años universitarios superó los 4.5 millones de pesos. Luego pasé a la carpeta de transporte. Su primer auto a los 16, un Honda Civic de 300,000 pesos. 6 meses después, lo consideraba una vergüenza frente a sus amigas. A los 19, le compré un BMW 320i por 450,000. Y a los 25, llegó el BMW X3, porque los amigos de Miguel conducen SUV de lujo. Cada vehículo incluía seguros, mantenimiento y registro, costos que ella jamás se preocupó por conocer. En la carpeta de gastos de vida, encontré aún más: alquiler de un departamento en Polanco por 40,000 pesos al mes durante 3 años. Pagos de tarjeta de crédito cuando su gasto superaba su ya generosa mesada. Ropa de diseñador, tratamientos de spa, viajes con amigos. Todo documentado, peso por peso. Cuando sumé, el total ascendía a casi 15 millones de pesos. Y al mirarlo, así, en cifras, entendí que no se trataba solo de dinero. Era un retrato exacto de cómo la gratitud había sido reemplazada por la costumbre. Miré aquellas carpetas como si fueran testigos silenciosos de mi paternidad. Cada recibo,
Cada contrato, cada transferencia hablaba de un sacrificio hecho sin condiciones y sin reconocimiento. Emilia había vivido como una reina, pero jamás había contribuido un solo peso a su propio sustento. Abrí un viejo álbum de fotos. Allí estaba ella, con 8 años, sonriendo después de su primera obra escolar, diciéndome: «Gracias por venir, papá». En otra, a los 12, levantaba orgullosa un trofeo de ortografía y confesaba que pensó en mí para calmar los nervios. Me pregunté en qué momento dejé de ser un padre al que agradecer y me convertí en una billetera que siempre estaría abierta. El teléfono volvió a vibrar. Era la 14ª llamada de Emilia desde que habíamos hablado. Esta vez dejó un mensaje de voz distinto. Ya no sonaba furiosa, sino quebrada. Admitió que había pensado en lo que le dije, que sabía que me había dado por sentado, que su entorno la estaba cuestionando y que necesitaba saber qué quería de ella. Lo que quería era simple y a la vez imposible: 25 años de aprecio que nunca llegarían. Lo que necesitaba era asegurarme de que comprendiera el valor real de lo que había despreciado. Tomé una decisión. Imprimí el resumen de mi hoja de cálculo y organicé los documentos en carpetas manila separadas por categorías: educación, transporte, vivienda, gastos personales y boda. Cada una estaba repleta de pruebas de amor transformadas en números. La conversación que tendríamos no sería entre padre e hija, sino entre dos adultos enfrentando una deuda moral y financiera. Esa noche, mientras revisaba todo, me di cuenta de que ya no se trataba de venganza, sino de una auditoría emocional y financiera. Quería que Emilia viera, sin filtros, lo que había costado sostener su vida de privilegios. A la mañana siguiente, el aire fresco de marzo entraba por la ventana de mi estudio. Mi maletín estaba listo junto a la puerta, cargado con 25 años de evidencia. A las 9 de la mañana, tenía cita con Richards y Asociados, uno de los despachos más respetados de la ciudad. La abogada Margarita Richards me recibió personalmente. Su cabello plateado y su traje impecable proyectaban autoridad. Colocó cada carpeta sobre la mesa de conferencias y comenzó a revisarlas con una eficacia que me impresionó. Señor Claros, este nivel de documentación es excepcional. Casi 15 millones de pesos en 25 años. Es una cifra sustancial. Le dejé claro que quería manejar esto de forma estrictamente profesional. Que Emilia entendiera que sus decisiones tenían consecuencias. Margarita delineó una estrategia precisa. Una carta de demanda formal solicitando el reembolso completo en 30 días, con todos los gastos documentados, plazos claros y advertencias legales en caso de incumplimiento. Para las 11, los documentos estaban listos. El lenguaje era formal, sin rastro de sentimentalismo. El mensaje, inequívoco: 15 millones de pesos en 30 días o se iniciarían acciones legales. Esa misma tarde, un mensajero entregó el sobre en la habitación 1247 del Gran Hotel de Ciudad de México. Emilia firmó la recepción, sin imaginar que aquel sello oficial marcaría el inicio de la lección más dura de su vida. Imaginé la escena en el hotel, Emilia recibiendo el sobre, pensando que sería algún documento relacionado con los proveedores. Miguel, con su habitual aire de superioridad, rompiendo el sello sin sospechar lo que contenía. Y luego, el peso de la realidad cayendo sobre ambos al leer cada línea de la demanda. A las 2:47 de la tarde comenzó la lluvia de llamadas. Emilia me marcaba una y otra vez, dejando mensajes que pasaban de la incredulidad a la desesperación. «Papá, ¿qué es este documento? Esto no puede ser serio. 15 millones. Eso es imposible. Nunca dijiste que eran préstamos. Por favor, llámame. Miguel está furioso. Su familia hace preguntas». No respondí. Sabía que cada minuto de silencio le permitía procesar la magnitud de su nueva realidad. Margarita había sido clara. Si querían responder a la demanda, necesitarían representación legal, y eso costaba dinero.
dinero que no tenían. Sus intentos de encontrar apoyo no tardarían en chocar con muros inesperados. Esa noche supe que la tormenta apenas empezaba. Para Emilia, la boda arruinada sería solo el primer acto. Lo que venía después sería un curso intensivo en independencia, responsabilidad y consecuencias. Al día siguiente, supe por los mensajes que Emilia había comenzado a buscar ayuda. Me escribió con tono suplicante. «Papá, he llamado a familiares y amigos, pero todos están sorprendidos por la cantidad. Nadie puede prestarme». En otro mensaje más breve y amargo añadió: «Tía Margarita dice que debo aprender responsabilidad. No quiere involucrarse. Sara no responde mis llamadas. Lisa me pregunta por qué nunca trabajé. La gente me mira como si hubiera hecho algo terrible». Por la tarde, llegaron más confesiones. Sus amigas de la universidad estaban incómodas con la conversación. Sus compañeras de sororidad evitaban verla, y hasta Miguel parecía distante. Descubrí por fragmentos que la familia de su esposo estaba presionando para tener una reunión y evaluar el impacto de este escándalo en su reputación. El miércoles recibí un mensaje distinto, casi un susurro escrito. «Papá, la familia de Miguel habla de anular el matrimonio. Dicen que todo se basó en una mentira financiera. Por favor, llámame para que podamos arreglar esto». Casi sonreí. La familia Anderson, tan atenta a las apariencias, entendía perfectamente el peso de los números y la ausencia de gratitud. Emilia, en cambio, comenzaba a saborear lo que era vivir sin una red de seguridad. El jueves, sus mensajes fueron más cortos y fríos. «Nadie quiere ayudarme. Todos tienen excusas. Miguel apenas me habla. Sus padres me insisten en que consulte a un abogado para proteger sus bienes. No entiendo cómo todo cambió tan rápido. Quedaban 25 días para el plazo legal y el aprendizaje seguía su curso. Emilia estaba experimentando por primera vez en su vida lo que significaba la independencia financiera sin haber desarrollado las herramientas para sostenerla. El viernes noté algo distinto. Silencio. No hubo mensajes frenéticos ni llamadas. Revisé el teléfono 2 veces para asegurarme de que funcionaba. Sospechaba que estaba gestándose algo, y tenía razón. El lunes siguiente, mi asistente Raquel entró en mi oficina con el ceño fruncido y un papel en la mano. «Señor Claros, esto llegó del Diario de Negocios de Ciudad de México. Preguntan por supuestos problemas familiares que afectan sus operaciones». Leí el correo. Era profesional, pero entre líneas buscaba cuestionar mi estabilidad y mi manejo empresarial. Raquel me mostró además una publicación en Facebook con más de 200 compartidos. Una foto de la boda de Emilia, acompañada de un texto melodramático en el que se me pintaba como un padre cruel que había arruinado la boda de su hija y la estaba castigando con una deuda imposible. Comprendí que Emilia y Miguel habían cambiado de estrategia. Ahora querían golpear mi reputación. Las reacciones no tardaron en llegar. En menos de 1 hora recibí llamadas de socios y conocidos de toda la ciudad. Algunos, como Roberto Martínez de Concretos Martínez, con quien trabajé más de 2 décadas, sonaban preocupados. «Jaime, estoy viendo cosas graves en redes. Dicen que tienes problemas por la boda de tu hija». Aclaré que tenía documentación, que contaba una historia muy distinta, pero entendí el riesgo. En una ciudad como la nuestra, la reputación es tan valiosa como el capital. 3 contratistas más llamaron con cautela, preguntando si los rumores eran ciertos. La familia Anderson sabía moverse. Su apellido abría puertas en clubes privados, fundaciones y círculos donde la imagen lo es todo. Estaban usando esos contactos para difundir su versión de los hechos, esperando aislarme profesionalmente. Lo que no calcularon fue que yo también sabía jugar en ese terreno. Esa misma tarde, saqué de mi despacho todas las carpetas con los registros que Margarita Richards me ayudó a organizar. Contacté al Diario de Negocios y a 3 reporteros más.
ofreciéndoles transparencia total y acceso a 25 años de evidencia. También llamé personalmente a socios clave, líderes comunitarios y contratistas con los que había trabajado durante años. Les adelanté que al día siguiente presentaría la verdad de forma pública y documentada. La batalla ya no sería en susurros y redes, sería a plena luz del día. La preparación fue meticulosa. Pasé 6 horas revisando cada archivo, asegurándome de que todo estuviera respaldado y ordenado. Margarita coordinó la logística para que la conferencia de prensa del martes por la mañana tuviera cobertura del diario de negocios y varias estaciones locales. No iba a improvisar. La presentación sería tan clara y contundente como un informe financiero ante inversionistas. Cada peso, cada gasto, cada factura tendría fecha, concepto y evidencia. No dejaría margen para interpretaciones. El martes, a las 9:00 en punto, publiqué en todas las plataformas que Emilia y Miguel habían intentado usar en mi contra. Mi titular no apelaba a emociones, sino a hechos. Transparencia financiera. 25 años de apoyo documentado. El dossier incluía estados de cuenta que demostraban pagos por 15 millones de pesos a lo largo de un cuarto de siglo, desglosados en educación, transporte, vivienda, gastos personales y la boda. A cada cifra la acompañaba una foto de Emilia en la etapa correspondiente, su fiesta de 15, su viaje a Italia, su graduación universitaria. Era un relato visual y numérico imposible de refutar. La reacción fue inmediata. Llamadas de apoyo reemplazaron a las de duda. Compañeros de negocio me felicitaban por la claridad y algunos confesaban que, después de ver esas cifras, entendían perfectamente por qué había puesto un alto. La narrativa en redes sociales empezó a girar a mi favor como una corriente que cambia de dirección. La familia Anderson, al ver que su estrategia se desmoronaba, reaccionó con nerviosismo. Ese mismo día por la tarde, Miguel me llamó por primera vez desde el incidente. Su tono era tenso pero contenido. Jaime, esto se está saliendo de control. La prensa está hablando más de tus números que de lo que pasó en la boda. Porque los números no mienten, Miguel, y ahora todo el mundo los conoce. Intentó suavizar la conversación, diciendo que lo mejor sería llegar a un arreglo, antes de que el asunto escalara más. Me propuso retirar la demanda a cambio de que ellos dejaran de hablar del tema públicamente. Me reí sin disimular. Miguel, esto ya no es solo un problema entre nosotros. Es una lección que Emilia necesita aprender. No se trata de callar, sino de reparar. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Si seguimos así, ella perderá a todos sus amigos. Y yo, bueno, mi familia. Tu familia debería agradecerme. Tal vez es la primera vez que Emilia se ve obligada a enfrentar el costo real de la vida. Cortamos sin llegar a un acuerdo. Pero algo en su voz me dejó claro que, por primera vez, entendían que ya no podían manipular la situación a su favor. Esa noche, Margarita me confirmó que habían consultado con al menos 2 despachos para evaluar si podían contrademandar. Ambos coincidieron. Con las pruebas en mi poder, no tenían ninguna base legal. El viernes siguiente, la presión comenzó a hacer efecto visible en Emilia. Me llegó un mensaje inesperado, breve y sin exigencias. Papá, ¿podemos vernos a solas? Necesito hablar contigo. Acepté, pero con condiciones. La reunión sería en mi oficina, con Margarita presente. No quería malentendidos ni escenas emocionales que desviaran el objetivo. Cuando llegó, me sorprendió su aspecto. No llevaba maquillaje, el cabello recogido de forma descuidada y una mirada que ya no tenía el brillo arrogante de siempre. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Sé que no puedo pagarte todo, comenzó. No tengo nada de ese dinero, pero no pensé que me quitarías tu apoyo así. Siempre creí que pase lo que pase, me respaldarías. Ese fue mi error, respondí. Criarte pensando que el apoyo era eterno, sin importar lo que hicieras. Margarita intervino.
recordándole que la demanda seguía en pie y que el plazo corría. Emilia respiró hondo y asintió. No puedo pagarte en 30 días, pero puedo trabajar. La miré en silencio. Por primera vez en años no pedía, no exigía, no manipulaba, ofrecía. Y ese simple cambio era, en sí mismo, un avance. Le dije que lo pensaría y que, si quería realmente cambiar, tendría que empezar desde abajo, sin lujos, sin privilegios, ganando cada peso. Ella bajó la cabeza y susurró: si eso es lo que hace falta, lo haré. Los días siguientes fueron un cambio radical en el tono de nuestras interacciones. Emilia dejó de enviarme mensajes dramáticos o acusatorios. En su lugar, preguntaba cosas simples. ¿Conoces algún lugar donde pueda buscar trabajo? ¿Cómo se hace un currículum que se vea profesional? ¿Qué debo decir en una entrevista? Le di respuestas breves, sin suavizar la realidad. Le recordé que su título universitario sería útil, pero que sin experiencia real tendría que empezar en puestos básicos. El lunes, me sorprendió verla llegar a mi oficina con ropa sencilla y un cuaderno en mano. Había hecho una lista de empleos a los que quería postularse, todos muy por debajo del nivel de vida que había tenido. Por primera vez, la vi escuchando con atención, tomando notas, preguntando con humildad. Mientras hablábamos, no pude evitar recordar a la niña que me esperaba en la puerta cuando volvía tarde del trabajo, corriendo a abrazarme como si no hubiera nada más importante en el mundo. Esa versión de Emilia, la que sabía valorar, parecía asomarse tímidamente de nuevo. Le dije que conseguir un empleo sería solo el primer paso. Después tendría que aprender a administrarse, a pagar sus propias cuentas, a vivir con lo que ganara. Si cumplía con eso durante un año, hablaríamos de cómo saldar la deuda. Ella asintió y por primera vez en semanas sentí que mis palabras no se estrellaban contra un muro. 3 semanas después, Emilia consiguió un empleo como asistente administrativa en una pequeña empresa de importaciones. El sueldo era modesto, pero era su primer ingreso real. Me escribió un mensaje distinto a todos los anteriores. Papá, hoy fue mi primer día. Estoy cansada, pero me siento bien. Gracias por ayudarme a preparar mi currículum. Lo leí varias veces, reconociendo en esas palabras un tono nuevo. Orgullo propio. Al principio, sus horarios la agotaban. Me contaba que pasaba horas de pie archivando documentos, atendiendo llamadas y siguiendo órdenes sin cuestionar. Me confesó que había días en que quería renunciar, pero que recordaba mis palabras. Cada peso que ganes tendrá un valor que no conoces todavía. Miguel, por su parte, se distanció. Según supe, había dejado de vivir con ella, argumentando que necesitaba tiempo para pensar. La familia Anderson ya no intervenía públicamente, pero el daño estaba hecho. El matrimonio se desmoronaba. Una tarde, Emilia me pidió vernos para mostrarme algo. Sacó un sobre con su primer sueldo, aún en efectivo, y lo puso sobre mi escritorio. No es mucho, pero es mío, y quiero darte una parte, como primer pago. Le devolví el sobre sin abrirlo. Quédate con él, aún tienes que aprender a sostenerte. Esto no es un cobro, Emilia, es una reconstrucción. En sus ojos vi una mezcla de alivio y determinación. Quizá, después de todo, esta lección había empezado a calar más hondo de lo que imaginé. Los meses siguientes marcaron una transformación silenciosa. Emilia comenzó a organizar su presupuesto, a cocinar en casa para ahorrar y hasta a usar transporte público, algo impensable para ella antes. Cada tanto, me enviaba fotos de sus comidas sencillas o de su escritorio en la oficina, como si quisiera mostrarme que estaba cumpliendo. Una tarde de sábado, me llamó para invitarme a comer. Fuimos a un pequeño restaurante familiar, lejos de los lugares caros que antes frecuentaba. Allí, mientras tomábamos café, me contó que había logrado pagar su renta y todas sus cuentas ese mes sin pedir ayuda. Es la primera vez que siento que controlo mi vida, dijo, con una sonrisa tímida. Yo la escuchaba en silencio, observando cómo su tono había cambiado.
Ya no había quejas ni exigencias, solo relatos de pequeños logros. Sin darse cuenta, estaba construyendo algo más valioso que el dinero: independencia y autoestima. Miguel había pedido el divorcio oficialmente. Emilia lo mencionó sin lágrimas, como si esa etapa hubiera quedado atrás. Ahora entiendo que él nunca me amó por quien soy, sino por lo que creía que tenía. Y yo tampoco sabía quién era realmente hasta que todo esto pasó. Aquella conversación me confirmó algo. El proceso, doloroso y desgastante, estaba dando frutos. Lo que había comenzado como una demanda fría se estaba convirtiendo en una reconciliación lenta pero sincera. El día que se cumplió 1 año desde que le entregué la demanda, Emilia llegó a mi casa con una carpeta bajo el brazo. Me pidió sentarnos en la sala como cuando era niña y quería contarme algo importante. Abrió la carpeta y con cierto orgullo me mostró sus estados de cuenta, recibos de sueldo y un registro meticuloso de sus gastos. Había ahorrado una cantidad que, aunque modesta, representaba meses de disciplina y renuncia. No es suficiente para pagarte todo, pero es un comienzo real, me dijo, mirándome a los ojos. No pude evitar sonreír. Esto vale más que cualquier cheque, Emilia, porque no es solo dinero, es prueba de que aprendiste. Me contó que en su trabajo la habían ascendido a coordinadora de proyectos. También que había empezado un curso nocturno de contabilidad para mejorar sus habilidades. Lo decía con entusiasmo genuino, sin esperar aplausos, solo compartiendo. Esa tarde, mientras la escuchaba hablar de sus planes, comprendí que el vínculo roto se estaba reparando, no a base de perdones vacíos, sino de hechos concretos. Al despedirse, me abrazó con fuerza y me susurró: «Gracias por no rescatarme esa vez, papá. Si lo hubieras hecho, seguiría siendo la misma persona que arruinó su boda». La vi alejarse con paso firme y supe que, por primera vez en muchos años, Emilia estaba caminando con sus propios pies. Con el paso de los meses, nuestra relación empezó a tener un nuevo ritmo. Ya no hablábamos solo de problemas o dinero. Conversábamos de libros, películas y proyectos personales. Emilia comenzó a visitarme los domingos para ayudarme a cocinar y siempre traía algo preparado por ella: un pastel, pan recién hecho, incluso mermelada casera. Un día, mientras desayunábamos juntos, me dijo: «Papá, he pensado que quiero devolver cada peso. No porque me lo exijas, sino porque ahora entiendo lo que significó para ti darme todo eso». Le respondí que no tenía que devolverlo todo, que el verdadero pago ya lo estaba haciendo con su esfuerzo y madurez. Pero ella insistió en que quería completar la suma, aunque le llevara años. Ese compromiso me conmovió más de lo que imaginaba. No era una promesa vacía. Conocía la determinación en su voz y sabía que cumpliría. Por su parte, Margarita me comentaba que pocas veces había visto un cambio tan profundo en un caso familiar como este. «Jaime, la mayoría se rompe bajo la presión. Tu hija aprendió a levantarse», me dijo. Y tenía razón. Emilia no solo había enfrentado las consecuencias, sino que las había convertido en una oportunidad para reconstruirse. Un viernes por la tarde, Emilia me llamó para contarme que había terminado su curso de contabilidad con una calificación sobresaliente. En su voz había un orgullo tranquilo, el de alguien que sabe que ha ganado algo con esfuerzo propio. «Papá, ahora entiendo por qué siempre me decías que el conocimiento es una inversión que nadie te puede quitar», me dijo. Poco después, su jefe le ofreció un aumento significativo y la oportunidad de liderar un proyecto clave para la empresa. Aceptó sin dudar, y esa noche me envió una foto de su nuevo escritorio, con una nota: «Gracias por enseñarme a valerme por mí misma». En paralelo, comenzó a devolverme pequeñas sumas cada mes. No eran cantidades grandes, pero yo las guardaba en una cuenta separada, más como símbolo de su compromiso que por el dinero en sí. Un día, mientras revisábamos juntos sus avances financieros, me preguntó si podía ayudarla a invertir sus ahorros
para que crecieran a largo plazo. Aquella conversación me hizo sonreír. La misma persona que antes vivía al día, ahora hablaba de construir un futuro. Era evidente que el año más duro de su vida había sido también el más transformador. Y para mí, como padre, ver ese cambio era la mayor recompensa. La Navidad de ese año fue distinta a todas las anteriores. Emilia llegó temprano a casa con un pequeño regalo envuelto de forma sencilla pero cuidada. Al abrirlo, encontré un portafotos con una imagen nuestra de cuando ella tenía 8 años, tomada después de una función escolar. Abajo, en letras grabadas, había una frase: «Gracias por nunca rendirte conmigo». No fue un obsequio costoso, pero sí el más valioso que me había dado en su vida. En esa mirada infantil y en esas palabras grabadas se resumía todo el viaje que habíamos recorrido. Del desprecio a la gratitud, de la dependencia a la responsabilidad. Durante la cena, Emilia levantó su copa y brindó, no por logros materiales, sino por el año en que aprendí a ser yo misma. Los pocos amigos que estaban presentes y que habían sido testigos de la tormenta aplaudieron con calidez. Esa noche, al despedirnos, me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una suma considerable. «Es mi manera de decirte que estoy cumpliendo mi palabra», susurró. No lo deposité de inmediato. Lo guardé en la misma carpeta donde conservaba toda la documentación de aquel proceso. No como deuda saldada, sino como recordatorio de que a veces la lección más dura es la que salva una relación. A partir de ese momento, Emilia empezó a participar más activamente en mis proyectos. Me ayudaba con revisiones contables, proponía ideas para optimizar gastos y hasta detectó un error en un contrato que podría habernos costado mucho dinero. Verla desenvolverse con seguridad en esos temas era un contraste inmenso con la joven que, un año atrás, no sabía cómo leer un estado de cuenta. En paralelo, comenzó a dar charlas en un centro comunitario sobre educación financiera básica para jóvenes. Me contó que quería compartir su experiencia, no desde la vergüenza, sino como advertencia y ejemplo de que es posible reconstruirse. Si al menos una persona aprende de mis errores, habrá valido la pena, me dijo. Yo la escuchaba con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, aunque el camino había sido doloroso, esa experiencia le había dado un propósito que antes no tenía. Un domingo por la tarde, mientras revisábamos juntos unos balances, me confesó: «Papá, ya no. Quiero solo pagarte lo que te debo. Quiero que estemos bien de verdad. Quiero recuperar lo que perdimos entre nosotros». Sus palabras me tocaron profundamente. Le respondí que eso ya estaba ocurriendo y que el dinero era lo de menos. Lo importante era que ahora podía mirarla y ver a una mujer fuerte, capaz y consciente de su valor. La relación entre nosotros alcanzó un punto de estabilidad que no recordaba haber tenido en años. Ya no había reproches ni conversaciones cargadas de tensión. En su lugar, compartíamos momentos simples: cocinar juntos, caminar por el parque o simplemente tomar un café mientras hablábamos de nuestras metas. Una tarde, Emilia me sorprendió al decirme que había decidido abrir una pequeña consultoría contable enfocada en emprendedores locales. «Quiero que otros aprendan lo que yo aprendí, pero antes de que se metan en problemas», explicó con convicción. Su plan incluía ofrecer talleres y asesorías personalizadas a precios accesibles. No buscaba enriquecerse rápido, sino construir algo sólido y útil para la comunidad. Le ofrecí apoyarla no con dinero, sino con contactos y referencias. Ese mismo mes pagó otra parte importante de la deuda. Ya había cubierto más de la mitad, algo que ninguno de los dos hubiera imaginado al inicio. Pero lo más significativo era que lo hacía sin descuidar su estabilidad financiera ni volver a las viejas costumbres. Margarita, que siempre había sido directa en sus juicios, me dijo una tarde: «Jaime, tu hija ya no necesita que la sostengas. Ahora camina sola. Y eso es el mejor cierre que puede tener esta historia».
El lanzamiento de la consultoría fue modesto pero prometedor. Emilia organizó su primer taller en un salón comunitario con apenas 12 asistentes, la mayoría jóvenes, emprendedores con más entusiasmo que experiencia. Me invitó a presenciarlo, y aunque preferí quedarme al fondo para no incomodarla, observé cada detalle. Con seguridad y claridad, explicó conceptos básicos de administración, ahorro y planificación, usando ejemplos sencillos y hasta anécdotas personales. No ocultó su historia. Al contrario, la utilizó como advertencia. Verla hablar con humildad y sin rastro de vergüenza me confirmó que había alcanzado un nivel de madurez que antes parecía imposible. Ese día, al final de la sesión, se acercó una joven para agradecerle y decirle que, gracias a lo aprendido, evitaría cometer un error que le habría costado todo su capital. Emilia me lo contó más tarde con los ojos brillantes. Eso es lo que quiero hacer, papá. Ayudar a que otros no pasen por lo que yo pasé. Mientras regresábamos a casa, no pude evitar pensar que, en cierto modo, esa misión también era mí, Victoria. Porque aunque el proceso inicial había sido duro y lleno de enfrentamientos, había culminado en algo mucho más grande que el simple pago de una deuda: la construcción de una persona íntegra y consciente de su valor. Con el paso de los meses, la consultoría de Emilia comenzó a ganar reputación. Los emprendedores a los que ayudaba la recomendaban de boca en boca, y pronto tuvo más solicitudes de asesoría de las que podía atender sola. En lugar de dejarse llevar por la ambición, decidió crecer de manera ordenada, contratando a 2 asistentes jóvenes a quienes ella misma capacitaba. Un día, mientras revisábamos sus números, me dijo con una sonrisa tranquila: «Papá, este mes podría pagarte el resto de la deuda completa, pero quiero hacerlo poco a poco. No por falta de capacidad, sino porque quiero que cada pago represente un recordatorio de todo lo que aprendí». Acepté su decisión sin discutir. Entendía perfectamente que, para ella, el proceso tenía más valor que el resultado final inmediato. Ese mismo año, fue invitada a dar una charla en una universidad local sobre finanzas personales. Al verla en el escenario, hablando con confianza y respondiendo preguntas con soltura, sentí que ya no estaba viendo solo a mi hija, sino a una profesional respetada. Aquella noche, después del evento, caminamos juntos hacia el auto. Me tomó del brazo y dijo: «Gracias por haberme dejado caer y por enseñarme a levantarme». Y supe que, aunque la deuda económica seguía en curso, la verdadera estaba más que saldada. El día que Emilia completó el pago total de la deuda, fue sorprendentemente sencillo. No hubo discursos largos ni ceremonias. Llegó a mi oficina con un sobre, lo colocó sobre el escritorio y dijo con serenidad: «Listo, papá, ya está todo saldado». Abrí el sobre y confirmé la cifra exacta. La miré a los ojos y, en lugar de guardarlo, se lo devolví. «Este dinero es tuyo. Considera que la deuda quedó pagada desde el día en que empezaste a cambiar». Ella se quedó en silencio, conteniendo las lágrimas. No insistí en que lo aceptara. Simplemente le dije que podía invertirlo en su consultoría o en cualquier sueño que tuviera. «Entonces lo usaré para abrir una segunda oficina», respondió después de un momento. «En un barrio donde la gente no pueda pagar mucho, pero donde más lo necesiten». Ese instante me confirmó que ya no estaba frente a la misma persona que, un tiempo atrás, veía el mundo solo desde la comodidad y el beneficio propio. Cerramos la tarde con un café y una conversación tranquila, sin hablar de cifras ni contratos. Había un aire de cierre y de inicio al mismo tiempo. La deuda quedaba atrás, pero nuestra nueva relación apenas comenzaba. Meses después de ese cierre simbólico, Emilia inauguró su segunda oficina. Era un local pequeño, pintado con colores cálidos, con un letrero modesto pero visible. Lo más importante no era el espacio, sino la intención: ofrecer asesoría financiera accesible a personas que normalmente no podían pagarla.
El día de 1900, la apertura, asistieron vecinos, pequeños comerciantes y hasta algunos de sus antiguos clientes que querían apoyarla. Yo estuve allí, observando cómo saludaba a cada persona con respeto y cercanía, escuchando sus inquietudes y ofreciendo soluciones sin promesas vacías. En un momento, una señora mayor se acercó para agradecerle la orientación que le había dado meses antes, la cual le había permitido salvar su pequeño negocio. Emilia la abrazó con calidez, y yo, desde la distancia, sentí un orgullo profundo. Aquella noche, mientras cenábamos, me confesó que abrir ese lugar le daba más satisfacción que cualquier logro económico. Papá, antes creía que el éxito era tener más. Ahora sé que el verdadero éxito es dejar algo bueno en los demás. Me quedé en silencio unos segundos, grabando esas palabras en mi memoria, no solo porque eran sinceras, sino porque en ellas reconocí la lección que tanto me había costado enseñarle, y que ella, finalmente, había hecho suya. La consultoría creció de forma orgánica, sin campañas costosas ni estrategias agresivas, solo gracias al boca a boca y a la confianza que Emilia generaba. Muchos de sus clientes se convirtieron en amigos, y algunos incluso comenzaron a colaborar con ella en pequeños proyectos comunitarios. Un sábado por la mañana, me pidió que la acompañara a una reunión en un centro juvenil. Allí, frente a un grupo de adolescentes, habló sobre la importancia de manejar el dinero con responsabilidad desde temprano. No se limitó a conceptos técnicos. Contó su historia con franqueza, sin omitir los errores, pero resaltando cómo había encontrado el camino para corregirlos. La reacción fue inmediata. Algunos jóvenes se acercaron para hacerle preguntas, otros le agradecieron por compartir algo tan personal. La directora del centro me dijo en voz baja: su hija no solo enseña números, enseña dignidad. Ese comentario me acompañó todo el día. Emilia no solo había saldado su deuda conmigo, sino que había convertido su caída en una plataforma para levantar a otros. De regreso a casa, mientras manejaba, pensé que quizás la mejor inversión que había hecho en mi vida no estaba en ninguna cuenta bancaria, sino en la persona que ahora se sentaba a mi lado. Con el tiempo, Emilia empezó a recibir invitaciones para dar charlas en empresas y eventos profesionales. Lo que comenzó como un pequeño proyecto personal se estaba transformando en una labor reconocida en toda la ciudad. Sin embargo, lo que más me impresionaba era que seguía manteniendo los pies en la tierra. Un día, mientras almorzábamos juntos, me contó que había rechazado una oferta muy lucrativa de trabajar para una firma grande. Me tentó, claro, pero significaba abandonar la consultoría y dejar de trabajar con la gente que más lo necesita. Y no estoy dispuesta a eso, me dijo con convicción. En ese momento supe que había encontrado su propósito, algo que ni el dinero ni el prestigio podían comprar. Esa misma tarde, al pasar por la segunda oficina que había abierto, vi a Emilia sentada en una mesa, rodeada de 3 jóvenes emprendedores que escuchaban atentos mientras ella explicaba con paciencia un plan de pagos. Me quedé observando unos minutos desde la puerta, sin que me viera, sintiendo una paz enorme. Recordé entonces los días en que pensé que nuestra relación estaba rota para siempre. Pero allí estaba ella, no solo como mi hija, sino como una mujer fuerte, íntegra y comprometida con los demás. Un año después de abrir su segunda oficina, Emilia organizó un evento gratuito para pequeños comerciantes, reuniendo a más de 50 personas en un salón municipal. Preparó material impreso, dinámicas y hasta consiguió que otros profesionales participaran de manera voluntaria. Me pidió que la presentara y al subir al escenario sentí un nudo en la garganta. Hablé brevemente de su recorrido, sin entrar en detalles dolorosos, pero dejando claro que su éxito no se debía a la suerte, sino a la determinación y a la capacidad de aprender de los errores. Cuando ella tomó el micrófono, su voz sonaba segura y cálida.
Compartió herramientas prácticas, pero también habló de resiliencia, de cómo a veces perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente importa. La gente escuchaba con atención y al final varios se acercaron para agradecerle y contarle sus propias historias. Al terminar nos quedamos solos un momento. Emilia me miró y dijo: «Papá, este es el camino que quiero seguir para el resto de mi vida. No se trata solo de números, sino de ayudar a que otros no se caigan, o a que se levanten más rápido si lo hacen». En ese instante supe que, aunque nuestra historia había comenzado con un conflicto profundo, había terminado por construir algo mucho más grande que cualquier deuda: un legado. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que aquella decisión que tomé, tan difícil y dolorosa, en su momento fue el punto de quiebre que salvó no solo la vida de Emilia, sino también nuestra relación. No fue un acto de castigo, sino de amor duro, de ese que no se ve en el instante, pero que germina con el tiempo. Emilia ya no es la joven que dependía de otros para sostener su estilo de vida. Es una mujer independiente, con un propósito claro y un corazón dispuesto a servir. Sus logros profesionales son importantes, sí, pero lo que más me enorgullece es la integridad con la que vive ahora. Cada vez que nos reunimos, ya sea para un café o una simple caminata, hablamos como dos adultos que se respetan y se admiran. Hay risas, hay complicidad y hay un agradecimiento silencioso que fluye en ambas direcciones. Entendí que las caídas pueden ser bendiciones disfrazadas y que a veces el amor más puro es el que te permite soltar para que el otro aprenda a volar. Emilia no solo aprendió a volar, ahora ayuda a que otros desplieguen sus alas. Y yo soy el padre que, aunque dudó, eligió confiar en que su hija encontraría el camino. Y lo hizo. Han pasado varios años desde aquel capítulo difícil, y aún me sorprendo al ver en lo que se ha convertido Emilia. A veces, mientras la observo trabajar, ayudar a otros o reír con naturalidad, recuerdo a la joven insegura que un día tuve que dejar enfrentar sola las consecuencias de sus actos. No fue fácil. Hubo noches en las que me pregunté si me había equivocado, si el dolor que le causé con mi firmeza había roto para siempre el vínculo que nos unía. Pero hoy sé que el amor verdadero no siempre se expresa con abrazos y palabras suaves. A veces, se manifiesta en la decisión de no rescatar, para dar la oportunidad de crecer. Emilia me ha enseñado que las segundas oportunidades no son regalos caídos del cielo, sino conquistas que se logran con esfuerzo, humildad y constancia. Su vida ahora es testimonio de que incluso las historias más heridas pueden tener un final luminoso. Cada vez que la veo alzar la voz para aconsejar a un joven, tender la mano a un comerciante en apuros o celebrar los logros de alguien más, entiendo que mi hija ya no solo vive para sí misma, se ha convertido en faro para otros. Y aunque ella cree que la lección fue suya, la verdad es que yo también aprendí algo invaluable, que a veces, al dejar ir, uno no pierde, sino que recupera mucho más de lo que imaginaba.